Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante, soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos de las mujeres, este es tu espacio, un podcast de La Neta y Corporación Humanas, aquí la información es poder. En el episodio anterior del Informante abordamos brevemente cómo los niños, las niñas y adolescentes están creciendo en entornos cada vez más violentos, algo que es solo una muestra de una sociedad que está inserta en este tipo de contexto. La crisis de seguridad es el tema que más se roba la agenda pública y política. Hemos visto en los últimos años que ya no solo existe la delincuencia común en Chile, sino también el crimen organizado. Si bien se podría decir que es algo incipiente o menor en comparación a otros países de Latinoamérica, ya es un motivo de preocupación para el Estado, el gobierno y obviamente para la ciudadanía. Además hay otro punto. La violencia de género contra las mujeres permanece e incluso se ve acrecentada con este nuevo tipo de criminalidad, a través de la trata de personas, la explotación sexual, el tráfico de armas, que pone cada vez más a disposición las armas como herramientas de amenaza y violencia contra las mujeres. En este debate que parece tener tanta urgencia, pensamos en la seguridad de todas las mujeres y las niñas, tomamos en cuenta también que las mujeres no somos un grupo homogéneo y que hay algunas que son más vulneradas por este tipo de criminalidad. Para responder a estas preguntas estamos con Lorena Fríes, diputada por el Distrito 10, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos y Pueblos Originarios. Bienvenida, Lorena. Hola, ¿cómo estás, Luna? Y también estamos con María José del Solar, abogada, coordinadora de investigación del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana, además coordinadora académica del Diplomado en Criminología, Migración y Justicia del mismo centro. Muchas gracias, ¿cómo estás? Aquí, muy bien. Les invitamos a quienes nos escuchan a seguir nuestras redes sociales para así no perderse ningún episodio de La Informante y mantenerse al día con los debates que tienen relación con las mujeres y sus derechos. Para partir la conversación me gustaría señalar que según un informe de la Iniciativa Global en contra del Crimen Organizado Transnacional sobre la quinta ola del crimen organizado, el tráfico de personas se convertirá para 2040 en una de las actividades criminales más rentables, aprovechándose de las migraciones masivas y los desastres naturales para obligar a millones de personas a trabajos forzados y prostitución. Les quería preguntar a ustedes, ¿existe en Chile una preocupación sobre este tema y los niveles que podría alcanzar en la próxima década? Bueno, yo creo que de acuerdo incluso al informe que sacó hace un tiempo atrás sobre crimen organizado el Ministerio Público, no es una de las principales criminalidades transnacionales que se ven hoy día en Chile. Estamos mucho más cerca de todo lo que tiene que ver, obviamente, con narcotráfico, con extorsión y secuestro, y más alejado todavía el tema de la explotación, digamos, y la trata de personas. Y en ese sentido uno entiende, si entiende el crimen organizado como una economía global ilícita que tiene como las empresas, digamos, muchas aristas, tarde o temprano esto hace parte, digamos, de las ganancias que pueden tener estas empresas ilegales en el mundo. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente el foco hoy día, y es algo que uno ve particularmente desde la labor del Ministerio Público, lo que se ha visibilizado en relación al crimen organizado habla de otros mercados ilícitos, habla de tráfico de drogas, que además es algo que hemos mirado hace mucho tiempo, pero hemos visto cómo evoluciona. Yo diría que en los últimos años el tráfico de armas y efectivamente homicidios, y hoy día estamos hablando más que nada de secuestro y extorsiones. Comparto el diagnóstico en ese sentido. Nos lo dicen los datos también. Pero la trata de personas tiene una particularidad que no es única de Chile, es algo que se ha levantado en general y los esfuerzos sobre todo de las organizaciones internacionales para visibilizar el fenómeno, que es lo difícil que es detectar a las víctimas de este tipo de delitos. ¿Sí? Entonces, claro, efectivamente lo que hemos visto y el problema que hemos logrado identificar está asociado a estos mercados ilícitos, pero yo creo que de todas maneras
hay que mirar con cautela si está evolucionando o si solamente estamos visibilizando más la trata de personas como un comercio ilícito que pueda estar ya instalado, ¿ya? Efectivamente, mientras no esté visibilizado, va a ser muy difícil que podamos tomar acciones, respuestas de política pública, porque es un problema que no hemos sido capaces todavía de dimensionar. Pero por lo mismo, creo que el foco hoy día está en pensar y revisar cuáles son las capacidades institucionales para detectar a víctimas. Sí, no, solo quería decir que en realidad aparece en la prensa en los últimos 10 años, 12 años, me acuerdo, uno de los primeros casos que hubo fue el caso del Frafra, no sé si te acuerdas, que eran personas que traficaban desde Paraguay a Chile, seguramente en el norte, vamos a ver, el otro día incluso se hablaba de un niño que había sido objeto de esclavitud, ¿no es cierto? Bueno, de esta creciente ingreso de niños y niñas sin adultos que también pues, quedan muy expuestos a este tipo de cadenas y cierto, no hemos dimensionado, incluso durante mucho tiempo Chile no quiso aceptar como Estado que podía haberse expuesto al tema de tráfico, como tampoco quiso aceptar que era un país donde la droga no solo tenía una pasadita, sino que también era, como es hoy día, ¿no es cierto?, un lugar de producción, no de coca, pero sí de droga química y también de cannabis. Sí, hay una pregunta. ¿Por qué es más difícil identificar a las víctimas de trata? Que es algo que mencionaste tú, María José. Por las características del delito. La trata, ¿qué es? Es una persona puede transportar, acoger, son varios los verbos, pero finalmente es utilizar a otra persona, explotar a otra persona para obtener un beneficio, y esa explotación puede tener distintas expresiones, desde la prostitución, desde el trabajo forzado, la extracción de órganos, pero lo que tiene como característica es que hay un aprovechamiento de situaciones de vulnerabilidad, o hay uso de violencia, o hay uso de amenaza. Entonces, o engaño también. Entonces, estamos ante víctimas que pueden no reconocerse como víctimas en casos de engaño, o que, entendiendo que están en una situación de víctimas, el temor, y ahí la desconfianza que puede existir a las instituciones es fundamental, hace que no tomen acciones frente a quienes son sus victimarios finalmente, o se acerquen a las propias instituciones. Cuando hablamos además, porque claro, la trata puede ser interna, pero también puede ser respecto de personas migrantes en condición irregular, por ejemplo. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mayor temor? Bueno, me acerco a denunciar a la policía y me arriesgo a que me deporten. Me acerco a denunciar a la policía y me arriesgo a que efectivamente le hagan daño a mi familia, a mi país de origen, porque eso es lo que me dicen que va a suceder. Entonces, hay un doble temor ahí al victimario y aparte a las instituciones, a la repercusión que pueda tener la denuncia. Totalmente, y por eso que las organizaciones de derechos humanos, de derechos de las mujeres, insistimos en que el camino para visibilizar eso, por ejemplo, cuando se trata de trata transnacional o transfronteriza, es la regularización de las personas migrantes, porque es la única forma de que se sientan amparados por una institucionalidad dentro de la cual eventualmente pueden denunciar. Si no, la verdad es que lo que estamos haciendo como país, cuando expulsamos, cuando restringimos, estamos empujando a esas personas a ser justamente víctimas de este tipo de delitos. Claro, al no regularizar se fomenta entonces que esto pueda ocurrir. Exacto. En las redes de trata. En ese sentido, igual, aprovechando que también lo mencionaron, quería dar el dato de que, según la Fiscalía, claro, la trata de personas no es la actividad predominante del crimen organizado en nuestro país, que principalmente se enfoca en el tráfico de drogas y los delitos asociados como lavado de activos y tráfico de armas. Sin embargo, un dato que a mí me parece muy relevante y que también se esbozó ahora en la conversación, es que el delito de trata de personas tiene una presencia geográfica específica. O sea, se concentra principalmente en la zona norte y parte en el centro de Chile. Uh-huh. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos en este podcast si son las mujeres y las niñas migrantes las más vulnerables a este tipo de delitos.
Es que, bueno, sí, cuando se trata de tráfico con fines de explotación sexual, cuando se trata de tráfico con fines de explotación laboral, son mayoritariamente hombres en el caso de Chile. Y el problema es que, obviamente, si entendemos que todos los crímenes se dan en contextos donde los roles están distribuidos de manera diferenciada entre hombres y mujeres, la peligrosidad, digamos, que tiene y la exposición de las mujeres y las niñas es aún mayor, porque parte ya sobre una desigualdad instalada no solo en el país, sino que en el país de origen del cual huyen muchas veces, también por huir de situaciones que tienen que ver con género, con violencia de género, por ejemplo. Claro, y por haber asumido situaciones de cuidado que son insostenibles en el ámbito de las condiciones laborales o económicas en los países de origen, y hay una necesidad y hay una vulnerabilidad que está asociada quizás no a una violencia física, pero a una imposibilidad de desarrollar no solo tu vida, sino que quienes dependen de ti. Ahora, efectivamente, mujeres y niñas, cuando uno mira de nuevo, lo nacional, o sea, lo internacional, pero también Sudamérica, es más prevalente y hay una concentración justamente en la explotación explotación sexual, ¿no? La prostitución. Ahora, yo creo un elemento que es interesante que algunos académicos del norte han empezado a desarrollar, pienso en Nuri Concha, Roberto Dufré, que tiene que ver con la trata con fines de explotación criminal. ¿Ya? No es una figura que esté expresamente en nuestra legislación. Hay alguna interpretación en torno a cómo la definición de los organismos internacionales habla de otros tipos de explotaciones y que ahí hay un espacio para los fines de explotación criminal y que es algo que efectivamente se ha empezado a recabar como dato, particularmente en Europa. Hablamos de Bélgica, hablamos de Reino Unido, con harta participación de jóvenes hombres en este caso, pero que yo lo traigo a colación a partir del trabajo que realiza el profesor Dufré particularmente, porque él plantea una hipótesis que yo creo que vale la pena explorar y que tiene que ver con que la macrozona norte tiene una característica en términos de su población penitenciaria que es clarísima, una alta concentración de mujeres extranjeras por tráfico de droga, ¿ya? El tráfico de droga es un mercado ilícito muy prolífero en nuestro país, donde además tenemos muchos resultados en términos de la persecución, donde las policías además han focalizado muchos esfuerzos. Y lo que se plantea es que muchas veces estas mujeres, a partir sobre todo de situaciones de vulnerabilidad de los países de origen, estamos hablando acá nacionalidades que por lo general, y lo dicen las estadísticas, desde Bolivia o Perú o Venezuela, son engañadas o coaccionadas por sujetos para ingresar droga a ser esta figura de mulas, ¿ya? Entonces, se abre ahí un espacio que puede o no ser el fenómeno en sí mismo, pero yo creo que si estamos viendo que es algo que ocurre, hay que plantearse la discusión. Ahora, ha cambiado esa inserción, porque efectivamente en las últimas décadas lo que tenemos en las cárceles son mujeres privadas de libertad por la ley 20.000, por microtráfico, ¿no es cierto? Hoy día el microtráfico está siendo parte del negocio del crimen organizado. Ya tú no ves en las poblaciones, en los sectores, digamos, donde los territorios están siendo ocupados por las bandas o el crimen organizado, tú ya no ves tanto a mujeres que desde sus casas, ¿no es cierto?, vendían el sobrecito. Hoy día el microtráfico es el kiosco del crimen organizado y está mucho más ligado a hombres. Entonces puede ser que la geografía efectivamente, estoy hablando de ciudades urbanas, o sea, del resto, digamos, de Chile y no del norte, donde los flujos migratorios obviamente están marcando. Y el segundo elemento que me parece interesante, eso que postulas tú, es que hay estudios, no sé si en Chile los hay, que también muestran cómo las mujeres que no están ligadas inicialmente al tráfico de armas
también están siendo utilizadas para cruzar la frontera, ya sea con armas o ya sea con parte de las armas que después se utilizan aquí adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque el imaginario, y bueno, no solo el imaginario, las estadísticas lo que muestran es que el arma está mucho más vinculado, digamos, a esta masculinidad tradicional. Se sospecha menos que una mujer podría estar exactamente. Participando de... O sea, ahí se están creando nuevas figuras como de explotación criminal, como mencionabas tú. Piensa tú también en las fotos de la Segunda Guerra Mundial, cuando uno veía las empresas armamentistas, quienes armaban las balas eran mujeres. Entonces, efectivamente, los mismos roles que te sacan de la esfera del crimen organizado, hoy día encuentran un lugar para las mujeres, ya sea que las empoderan en esta onda como las chicas superpoderosas con armas, ¿no es cierto? Ya sea como un eslabón que por sus habilidades manuales, etcétera, son parte del engranaje. Sí, es cierto. Y creo que cualquiera sea el mercado ilícito, de todas maneras, plantea, yo creo que una dificultad, más que dificultad, un desafío para el ecosistema del sistema de justicia criminal, que tiene que ver cómo identificamos cuando aquella persona que en realidad está cometiendo un delito, tráfico de arma o tráfico de droga, es un delito, saber si es o no víctima también. Claro. Si está siendo obligada. Exacto. ¿Pueden hoy día el sistema hacerse cargo de una identidad dual, si queremos decir, respecto de esa persona que pudiese ser o no, que efectivamente no está realizando ese delito en particular con libre voluntad? Costó mucho con las víctimas de trata, por ejemplo. Costó mucho, porque inicialmente no se les daba una visa, digamos, de permanencia en su calidad de víctima. Entonces, finalmente, estaban en la misma situación que el victimario, siendo víctima. Hoy día, el hecho de que sea una mujer dentro del contexto de la trata, automáticamente la ley establece que la debes tratar como víctima y tiene automáticamente también una visa que le permite esa calidad y transitar por el proceso en calidad de víctima. ¿Y se le otorga la visa y aparte se entrega algún tipo de apoyo o es como apoyo a víctima de violencia de género? No estoy ni tan segura. Sí, en términos de apoyo, obviamente que el Estado tiene que hacer algo porque esas personas están sin redes, sin ninguna posibilidad de estar acá. Entonces sí hay centros de acogida, las unidades de la Fiscalía encargada de las víctimas van ocupando eso. Tampoco es tanta la cantidad como para que tengamos hoy día un desborde de eso, pero claramente es un tema, digamos, a monitorear. Sí, y es de hecho yo creo que un espacio del trabajo intersectorial de las instituciones que también es importante observar, porque existe la mesa intersectorial de atención a víctimas de trata, donde la Fiscalía tiene un rol que es fundamental por medio de su división de atención a víctimas y testigos, que es justamente identificar víctimas, derivar, y que en ese espacio no participan solamente instituciones de justicia, que pudiese ser lo que uno primero cree, sino que están también vinculados educación, salud, educación. Hablamos también de la trata cuando puede haber niños y niñas involucrados, entonces es un elemento fundamental. Está involucrado también Servicio de Migraciones. Exacto. Entonces, por ese lado le llega, por ejemplo, los temas de salud, los temas de educación, si vienen con niños, niñas, o si son niños y niñas. Eso, digamos, está previsto. Por eso que, y perdonen que lo haga tan contingente, por eso que es de una crueldad infinita cuando se empieza a decir, digamos, que se quiten derechos a personas en esa situación, en situación migratoria irregular, ¿no? Porque finalmente estás de nuevo empujando a esas personas a una situación de peligro y de vulnerabilidad que no tiene nadie más en este país, ¿no? Claro, ahí se intenta criminalizar, o sea, el ingreso irregular a Chile también. Bueno, eso es lo que pretende hoy día la derecha y la ultraderecha, criminalizar el ingreso clandestino. Sí, ahí me parece
de que a veces en la ciudadanía no se entienden los peligros que eso tiene. Como hay una lógica de sí, están cometiendo un delito, entonces debería ser como tomado como tal, pero no se ven estos otros factores que pueden estar ahí en medio también del ingreso irregular. Porque nos quedamos con titulares efectistas en vez de, por ejemplo, explicar que regularizar significa que el Estado, no solo que te dejen quedarte, sino que el Estado sabe cuántos hay, quiénes son, qué necesidades tienen, dónde están distribuidos en el país y puede, por lo tanto, racionalizar mejor y disminuir el grado de tensiones que hay que asumir produce un flujo tan grande de migración como el que hemos recibido. Uh-huh. Ahí quería preguntarles a nivel ya más macro. Existe una política nacional contra el crimen organizado que es 2022-2027. Al leerla no vemos como una perspectiva en la que se considere el impacto diferenciado de las mujeres y niñas ante el auge de, por ejemplo, de las bandas criminales. También buscando información está el Consejo Nacional contra el Crimen Organizado a 17 instituciones, pero por ejemplo no está el Ministerio de la Mujer, que quizás podría ser una forma de incluir ahí la perspectiva de las mujeres. Entonces, ¿hay alguna instancia, algún objetivo en el que sí se cuente con una perspectiva de género para abordar este tema? Chuta, yo ahí voy a ser más o menos crítica. Yo creo que falta no solo mirar, es incorporar la perspectiva de género, no tomarlas en cuenta en aquellas situaciones donde obviamente aparecen y generalmente en calidad de víctima, ¿no? Mirar con perspectiva de género es mirar el rol que tienen las mujeres tanto como víctimas como victimarios en la lógica del crimen organizado. Y por cierto, el crimen organizado afecta a todos por igual, si al final se traduce también en violencia y en una violencia que pega mucho más fuerte a las mujeres justamente porque se posa sobre una desigualdad que ya lleva violencia, ¿no? Sí, yo comparto, yo creo que a la primera pregunta yo diría que no se ha incorporado, no se ha planteado la pregunta siquiera del género cuando hablamos de crimen organizado, más allá de esta asociación de víctimas y que además se vincula por lo general con trata. No se está discutiendo, por ejemplo, qué pasa, cuál es el efecto diferenciado que existe respecto de las mujeres con el aumento de las armas de fuego en Chile. Así es. ¿Sí? Entonces yo creo que falta eso, pero también falta esa otra perspectiva de decir, están participando más mujeres y niñas en grupos organizados, están tomando roles distintos, ya no solamente quizás asociados a la venta del micro, sino que efectivamente posiciones de liderazgo dentro, y eso es parte del desafío de conocer cuáles son las bandas las características de las bandas organizadas, del crimen organizado en nuestro país, para fortalecer también las políticas en el orden de la persecución, pero también de la prevención de los distintos tipos de mercados ilícitos que están hoy día siendo parte y los que puedan surgir también. Porque además ahí se junta, lamentablemente, a propósito del tema de armas, se junta el crimen organizado con el discurso político, ¿no? Y entonces, si eventualmente hay un discurso político, que lo hay, sobre todo en el sector ultraderecha, los republicanos, que están llamando a las mujeres a defenderse de la violencia en la que estamos inmersos a través de las armas, ¿no es cierto?, ahí tienes un discurso político que alienta un mercado de las armas a través de estereotipos que hacen que en el fondo es un feminismo prestado, por ponerle alguna manera. Como entonces, de defenderse. Siéntete igual a un hombre, tú puedes tener armas y qué sé yo. Entonces se junta todo y tenemos una bomba de tiempo respecto de las mujeres que usan armas, porque igual, aunque tuvieran armas para defenderse, están en una situación de subordinación. Si al final de cuentas el 90% de las armas en el mundo están en manos de hombres. Uh-huh. Claro, y finalmente el arma es un instrumento, no resuelve las causas de la subordinación.
Entonces, yo creo efectivamente, y creo y además pondría otra gran prevención frente a ese tipo de discurso, y es que si estamos diciendo que las armas pueden ser la respuesta frente a la inseguridad, ¿tenemos la institucionalidad para supervisar las armas dentro de nuestro país? Y ahí Contraloría ya lo dijo. Ni una. Justamente iba a preguntarte sobre eso, Lorena, hablando del tema de armas, con la diputada María Francisca Bello tienen el proyecto de ley que ya está en discusión en el Senado, que busca prohibir el uso de armas para procesados o condenados por violencia intrafamiliar. Condenados ya están. ¿Ah? Ya. El proyecto es más bien para que en el momento de la denuncia de violencia intrafamiliar obligar al juez, hoy día el juez lo puede hacer, pero es obligar al juez a que vea si existen armas inscritas, por lo tanto va a tener acceso al registro de armas, que ya es acostado. Y por otro lado, si la mujer, por ejemplo, dice tiene armas, pero no está en el registro, entonces automáticamente pasa al Ministerio Público por infracción a la Ley de Control de Armas. Sí. Esto es una legislación que está en otros países de América Latina, está en Uruguay, está en Argentina, y la verdad es que creo que es más preventiva que sacarle el arma a una persona que está condenada, que también tenemos fallas en eso. Hay cientos de personas condenadas que no se les ha incautado el arma, por ejemplo, ¿no? Pero me parece que eso ayuda. Es una gotita en un pajar, porque eso no es perspectiva de género, eso es proteger a las mujeres en un país donde las armas de fuego, el 50% de los crímenes se cometen o de las muertes se cometen con armas, y dentro de eso uno cree que ahora mueren más producto del crimen organizado, pero el crimen organizado es casi equivalente con las muertes que hay interpersonales. O sea, además de estar volviéndonos más violentos todos, no deja de tener una incidencia muy fuerte el uso de armas en las relaciones interpersonales. Y ahí, por cierto, las mujeres son claro, y en un contexto así no es viable plantear, por ejemplo, el uso de armas para la autodefensa en ese contexto. Es que en ninguno. Claro. En ninguno. Creo que las armas solo deben estar en manos de quienes tienen el monopolio de la fuerza. Eso se llama policías, y por lo mismo necesitamos policías muy bien entrenados, muy profesionales, cosa que tampoco tenemos en Chile, lamentablemente, porque si no esto se vuelve el Far West. Claro. Y en el Far West morían las mujeres. Claro, sí. Volviendo un poco a lo que hablábamos como de las políticas más macro. Recientemente entró en funcionamiento el Ministerio de Seguridad, creo, hace 2 o 3 semanas. Entonces quería preguntarles a ustedes como, ¿qué visión tienen respecto al Ministerio de Seguridad? ¿Qué aportes busca entregar esta institución? ¿Tendrá quizás esta institución pueda tener un enfoque de derechos humanos o incluso algo de género? ¿Cómo lo ven ustedes esta institución? A mí me tocó tramitar el Ministerio de Seguridad y tuvimos varias peleas que yo creo que son sintomáticas de lo que piensa un sector mayoritario en el Parlamento sobre estos temas. Primero, quedó fuera el tema de género. La perspectiva de género se sacó del articulado del Ministerio de Seguridad. La de derechos humanos como capacitación permanente dentro del Ministerio de Seguridad quedó reducida a un principio en los primeros artículos. Tercero, la subordinación al poder civil de las policías también se sacó. Y, para botón una muestra, la tragedia del Estadio Monumental tiene que ver con la excesiva autonomía operativa de las policías en esa situación. Dicho esto, igual me parece que el Ministerio de Seguridad es un avance, no por crearlo, no todos los países tienen un Ministerio de Seguridad, pero sí me parece que el Estado chileno es un Estado muy vertical y compartimentado. Y este ministerio lo que logra es la coordinación interinstitucional, hacer que los datos sean interoperables, ¿no es cierto? Y que por lo tanto podamos tener una visión integral de la seguridad, tanto en lo que tiene que ver con prevención como en lo que tiene que ver, digamos, con la fase de persecución del delito. Eso me parece bien fundamental, además de que
la seguridad, quizás por la urgencia que he tenido estos años, es súper reactiva. No sé cómo lo veis tú. Es súper reactiva. Y este ministerio pone en un centro todo lo que es los estudios en profundidad respecto a esto, porque cuando uno quiere saber de seguridad, en este país te tienes que ir a la academia. No hay más, ¿no? Y todos nosotros estamos saltando sobre el último proyecto y cómo lo vamos a implementar. Y esa conjunción, que también es una deuda entre la academia y la política, es algo que se ha dado poco y que es súper necesaria para los temas de seguridad, que requieren además una mirada de no solo de corto, sino que de mediano y largo alcance. Sí, yo ese último punto lo comparto mucho. Creo que tiene que ver además con cómo lo que la academia también recoge o la investigación empírica de otros centros también es un aporte al problema público. Ya tiene valor, evidentemente, en términos académicos y puede ser muy interesante para comprender fenómenos, pero también se ponga al servicio de la necesidad de adoptar políticas frente a los fenómenos que van cambiando. La seguridad enfrenta desafíos distintos a medida que la sociedad va cambiando, ¿sí? Sobre el ministerio, yo creo que va a ser interesante ver justamente si logra articular la institucionalidad. Porque claro, en el proyecto de ley, claro, lo que quedó, hay un sistema, están los consejos, pero ¿qué se va a entender como el sistema mismo más allá de las instituciones que se declara, los ministerios que tienen que ser parte y las instituciones? Las mesas de trabajo que existían antes, la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, ¿qué espacio de trabajo van a tener acá? ¿Van a homologar las formas de trabajo anteriores o el sistema va a dar hoy día las pautas de cómo vamos a dialogar en materia de seguridad? Y ahí, efectivamente, cómo este interés por levantar la evidencia desde la propia institucionalidad resulta relevante para ese sistema, si dialogan. Porque si van por dos cuerdas separadas... Estamos en lo mismo. Exactamente. Estamos en lo mismo. Claro. Ahora, ahí hay un esfuerzo, no sé qué te parece a ti, a mí me parece súper interesante lo que ha pasado a propósito de cómo se ha logrado unificar las estadísticas sobre homicidios y delitos violentos. Hay un sector que sigue pegado en el stop, ¿no es cierto? Pero de verdad que contar con evidencia para poder hacer políticas públicas es clave. Y yo lo puedo decir con conocimiento de causa. En el Parlamento hoy día no se legisla en base a evidencia. No se legisla. Y cuando tú pones la evidencia sobre la mesa, no importa. Por lo tanto, hay que volver a promover la evidencia como fuente de diseño de política pública. Entonces, es especialmente relevante lo que planteas de que el ministerio también genere esa evidencia. Totalmente. Claro. Sí, no es primera vez que en el podcast del Informante nos señalan eso, de que la política pública, especialmente en seguridad, no se genera a partir de evidencia. O sea, hay estudios que dicen, esta medida no sirve, se promueve igual. Uh-huh. ¿Sí? Punitivismo penal se llama. Y en eso es, claro, como se está buscando respuestas inmediatas que no ven el a largo plazo, como señalabas tú, Lorena. Y en ese sentido, la idea es que el Ministerio de Seguridad pueda hacer eso, ¿no? Pueda ver a más largo plazo lo que está pasando o estudiar lo que está pasando en este momento. Sí, y ojalá también de la mano de la academia, que siempre va a ir un paso más, no sé si más lento, pero más seguro o más rápido y que se anticipe. Pero creo que es un insumo súper necesario. Sí, y a mí me parece que además... pensando en esta estructura de un sistema que luego baja en dos consejos, uno de seguridad y otro de prevención, yo creo que ojalá también no se pierda el foco en que hablar de seguridad no es solamente hablar de castigo o reacción. Totalmente. Hay todo un espacio de prevención, incluso cuando hablamos de delitos violentos, la prevención es algo muy amplio y eso creo que tiene que tener protagonismo. Yo creo que yo fui muy crítica de los primeros años cuando se asume la seguridad como prioridad y fui crítica porque el énfasis estuvo puesto en el castigo, ¿no? En el control y en el castigo, con este empuje, además de sectores de la población, de la academia también,
por aumentar las penas, por aumentar las facultades de las policías, por sacar los militares a la calle, todo eso que hace parte del punitivismo y el populismo penal. Pero creo también, y supongo que el tiempo le da la razón al gobierno en el sentido de que era un Estado muy atrasado, normativa e institucionalmente, incluso respecto de procedimientos, respecto de el tipo de inseguridad que estábamos viviendo. Y yo creo que con más de 62 leyes ya promulgadas, la verdad es que hoy día yo siento que el Estado tiene un arsenal, todavía no sabemos cómo lo va a implementar, esa es la segunda patita de esto, claro. Y en eso, este último año, por ejemplo, en la discusión presupuestaria, la prevención se pegó un salto. Yeah. Es decir, digamos, se busca darle a la prevención un lugar equivalente en términos institucionales, de presupuesto y todo, a el de seguridad pública, cosa que nunca antes tuvo. Era como el pariente pobre de la seguridad, sí. Uh-huh. Claro. Bueno, nos estamos quedando ya con los últimos minutos y ahora me voy a salir un poco de la pauta. Esto lo hacemos en todos los episodios. Como estamos en año electoral, en La Informante, queremos preguntarles a cada invitada que nos puedan decir en una frase qué le pedirían a la próxima presidenta o presidente de Chile. Puede ser sobre este tema, sobre otro tema. Ahí le dejo a su criterio. Ahí no sé quién quiere partir. Yo creo que sería trabajar sobre evidencia. Buena. Como corresponde además a una académica. Y yo le pediría avanzar en la concreción y garantía de derechos sociales. Derechos sociales. Sí. Como eso, como parte de la prevención también. Sí, no, pero no solo, o sea, sí, es que la seguridad no es solamente lo que decía María José, no es solamente, la seguridad es seguridad humana. Y la seguridad humana es estar libre de riesgos y amenazas para el ejercicio de tus derechos. Por lo tanto, es seguridad pública, pero es seguridad económica y es seguridad social también. Ese es el concepto. Y por lo tanto, yo pediría que ese sea el enfoque para que efectivamente podamos garantizar derechos sociales, porque en la medida que lo hacemos, vamos a volver a las viejas tesis de izquierdas que nos tiraban abajo en las últimas décadas, que la criminalidad es en buena parte, no solo, pero es en buena parte también falta de oportunidades y de acceso a derechos. Súper. Muchas gracias por su respuesta. Después ahí vamos a estar recopilando todo lo que nos han dicho las invitadas respecto a la próxima presidenta o presidente de Chile. Queremos agradecerles a ambas por participar en este episodio. Al menos a mí se me pasó volando. Queremos agradecer a quienes escuchan también. Les invitamos a seguir a La Neta y a Corporación Humanas en nuestras redes sociales, no solo para estar atentas y atentos a La Informante, nuestro podcast, sino también a nuestras notas, entrevistas y distintos contenidos que hacemos en relación a derechos de las mujeres, democracia y derechos humanos. Así que los dejamos completamente invitados a eso para que estén atentos y nos vemos en el próximo episodio de La Informante. Muchas gracias a ambas por participar. Gracias a ti. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas. Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic.